Hola, muy buenas tardes a todas y a todos los que hoy se están conectando a esta hora a la plataforma streaming de la Feria del Libro de Caracas. Mi nombre es Giovanina Rodríguez, soy periodista, escritora, poeta y además soy una consumidora fehaciente de las redes sociales. Tengo aproximadamente 13 años dedicándome al mundo de los entornos digitales para hacer trabajo periodístico y además hacer promoción literaria y cultural. Estoy muy contenta de que me hayan invitado a esta nueva edición de la Feria del Libro de Caracas, que seguramente, y estoy segura de ello, va a quedar para la historia, sobre todo porque, bueno, nos ha invitado a replantearnos las formas de vivir la experiencia de la Feria del Libro para quienes éramos visitantes asiduos de la feria. Así que estoy muy contenta porque involucra muchísimas cosas que tienen que ver con lo que estudio, con lo que investigo. Y además porque me tocó con dos buenos amigos desde hace muchísimos años que nos conocemos, Ennio Tucci y Miguel Guevara. Estoy súper contenta. Bueno, vamos a lo que vinimos. Las redes sociales y su forma como nos está permitiendo comunicarnos y promover la literatura a escala global. ¿Qué sucede? Voy a ir primero a este punto. La necesidad de nosotros de poder comunicarnos dentro de los entornos digitales o de decirle al otro lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, es algo que no es innovador, no está ocurriendo ahorita porque, bueno, las redes sociales y el ego y todas estas cosas que la gente dice. Esto responde precisamente a una conducta aprendida por nosotros desde hace muchos años, incluso desde el Paleolítico, cuando nuestros pueblos originarios, a través de las pinturas rupestres o de los petroglifos, comenzaron a decidir, buscar la manera, cómo decirle a los demás qué es lo que estaba ocurriendo alrededor de ellos o alrededor de su tribu. Esto era visible dentro de las pinturas a través de, bueno, ellos por ejemplo contaban cómo eran las bestias que estaban alrededor, qué tipo de animales se podían cazar, cuando había lluvia, cuando era temporada de lluvia, qué tipo de frutos se podían cosechar cerca de ese punto, por si en un momento ellos decidieran moverse del lugar donde estaban y se asentara ahí una nueva tribu, pudieran tener la manera de saber qué es lo que había estado ocurriendo. De la misma manera como nuestros pueblos originarios se comunicaban a través de las pinturas rupestres, nos comunicamos hoy nosotros a través de los entornos digitales. Pasemos por este concepto. El social media, que es todo lo que involucra las redes sociales y nuestros comportamientos, es una ciencia que estudia cómo los seres humanos manifestamos nuestras emociones y nuestros sentimientos dentro de los entornos sociales. Y eso incluye los entornos digitales y las redes sociales. Entonces, ¿qué ocurre con el contenido o cómo estamos consumiendo el contenido en Internet? Sucede que este contenido que nosotros subimos como escritores o como lectores o que compartimos o viralizamos de alguna manera responde también a un proceso químico. Cuando nosotros nos encontramos frente a una pantalla o frente a algún texto que realmente nos impacte, nuestro cerebro comienza a segregar dopamina y la dopamina nos ayuda a nosotros a mantener la memoria. Pero además ocurren otras transformaciones que son, por ejemplo, la activación de las neuronas espejo, donde yo comienzo a identificar qué es esta situación por la que el escritor está manifestando y por qué a mí me interesa. Y me interesa porque me involucra, porque me recuerda algo que ya viví, porque me hace sentir confiado, porque me hace sentir feliz o me hace sentir muy triste. El siguiente es, se me olvidó. El acoplamiento neuronal. En la medida en la que nosotros vamos agregando dopamina y nuestras neuronas espejos se activan, el acoplamiento neuronal nos permite a nosotros ubicar dentro de nuestro cerebro los puntos donde este recuerdo o este texto que estoy leyendo dentro de los entornos digitales me impacta. Y esto no es algo que yo lo digo porque es que Giovanina es loca y de repente se le ocurrió decir esto. No. Esto también responde a un estudio que realizó incluso Google y la
la plataforma de noticias BuzzFeed, donde ellos comenzaron a darse cuenta o a analizar cuál era el tipo de contenido más compartido dentro de las redes sociales. Y estos contenidos más compartidos respondían a 4 elementos. Uno, el contenido que me permite identificar una emoción. Es ese contenido que yo digo, esto está pasando. El segundo es el contenido o que me da mucha rabia o que me da mucha risa. Por ejemplo, las fotografías viralizadas sobre situaciones sociales o los memes. El tercero es el contenido que me identifica o que me permite identificar al otro. Aquí también entran los memes, pero después hablaremos de eso. En el contenido que me identifica y además el contenido que me permite identificar lo que está ocurriendo, es decir, activar nuestras neuronas espejo, en ese momento, en esos 2 puntos y además el contenido o que me da mucha rabia o que me da mucha risa, entra el tema de la literatura. Por eso el contenido literario ha generado tanto movimiento dentro de los entornos digitales. No solamente por eso, sino que además el consumidor nativo de estos contenidos súper profundos o que refleja una emoción, responde también a un nivel de consumidor, que son, por ejemplo, los que llaman los millennials o el contenido el público que es mucho más adulto, por ejemplo, la generación X o los también conocidos como baby boomers, que son los que son nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros, así como Miguel, como Enio, que estamos el día de hoy constantemente compartiendo contenido digital. Y hablo precisamente de estos 3 tipos de públicos o de consumidores de contenido, porque son los que han demostrado estar realmente interesados en recibir información del tipo literaria o de investigación. Las generaciones más jóvenes están buscando otro tipo de contenido. Primero, el contenido que les entretiene, el contenido de tipo deportivo y el contenido que les divierte. Por eso es que está el boom de TikTok como una red social súper imponente dentro de los entornos dentro de los entornos sociales más jóvenes, y además el tema de los memes. Dentro de una cuarta categoría con el público más joven entraría el contenido de tipo educativo. Sin embargo, este también tiene sus formas de ser narrado, y de eso deberíamos dedicarnos a otra transmisión completamente. Pero vamos entonces también a cuáles son las otras características que tienen el contenido literario dentro de los entornos, dentro de las redes sociales, y por qué tienen tanto o han tenido tanto hincapié dentro de los consumidores digitales. El otro punto es que consumimos contenido a través de nuestros teléfonos, dentro de nuestros teléfonos celulares. Quiere decir, o mejor dicho, esto responde a que las redes sociales son el tipo de páginas que se llaman responsive, es decir, están hechas específicamente para ser consumidos desde nuestro teléfono celular. Y eso nos permite a nosotros poder tenerlas más cerca y en todo momento, en nuestros espacios más íntimos, cuando estamos acostados, recién levantados, cuando estamos durmiendo, cuando estamos hasta en el baño, cargamos el teléfono celular en nuestra mano. Y este tipo de contenido, si además respalda mis emociones, me permite identificar y al mismo tiempo me genera rabia o me genera risa o me recuerda a algo, me provoca compartirlo. Es por eso que las formas o esta democratización de la promoción literaria a través de entornos digitales como las redes sociales, habría que ponerle con muchísima precisión el ojo. No podemos desestimar las maneras como las grandes editoriales están trabajando, pero además hay que escuchar qué está ocurriendo dentro de los entornos sociales para entonces comenzar a atender esa necesidad que tienen los entornos sociales, como la sociedad, o sea, la gente normal, cómo la gente normal está consumiendo el contenido, y entender que nuestro contenido tampoco, como escritores, no es un contenido para todo el mundo. Eso de esperar que algo se viralice no va a ocurrir de esa manera, a menos que tengas muy claro 3 elementos. Uno es a quién quieres dirigirte, qué quieres que sienta, qué quieres que haga. Después que tenemos esas 3 respuestas contestadas, es que podemos comenzar a producir contenido para subirlo a nuestras redes sociales y comenzar a generar impactos, es decir, retweets,
likes, compartidos y viralizar la información. Creo que es muy poquito el tiempo que tenemos para poder conversar acerca de todo esto, pero espero que esta información les haya servido de mucho. Espero que, que lo hayan disfrutado. Si les gustó, entonces díganselo a todo el mundo. Estoy súper pendiente de ustedes. Muchísimas gracias a la Feria del Libro de Caracas y a la Alcaldía de Caracas por esta invitación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un saludo a todas las lectoras y a todos los lectores de esta Feria del Libro de Caracas 2020. Bueno, en torno a esta discusión sobre cómo se concibe la escritura, cómo se concibe la edición y difusión con las nuevas tecnologías y sobre todo cuál ha sido ese aporte en los distintos formatos a la literatura y cómo se están creando nuevos códigos y otras maneras de producir y consumir literatura. Yo tengo 5 cositas que apunté por acá que me gustaría compartir. Son asuntos que tengo tiempo trabajando, escribiendo y también a partir de la experiencia, ¿no? Sistematizando cosas. Estas 5 apuntes que tengo por acá son en primer lugar, ¿no? Es el libro se orienta a otros lugares. El segundo es más que libro y escritura se trata de comunidades de sentido. El tercero es más que escritores de libros hay productores de contenido. El 4, el lector ha vuelto a importar. Y número 5, nuevos oficios o roles editoriales. Lo que tiene que ver con el libro se orienta a otros lugares, en el punto número 1. Con esto quiero decir que lo transmedia, en este caso, por ejemplo, es lo que está aportando en torno a los distintos formatos de transmisión de discursos y de códigos, ¿no? Es decir, el meme, es decir, el Twitter, es decir, la forma en cómo se entremezclan las distintas redes sociales, cómo producimos contenido allí, desde una cadena, etcétera. Esto ya está moviendo. No se trata solamente del libro ahora, sino se trata de dispositivos, se trata de pequeños mensajes, se trata de cápsulas que puedan de alguna manera, digamos, sintetizar cierta información, ciertos mensajes, cierto código, ¿no? Que el libro no ha dejado de ser eso, ¿no? Como un dispositivo que lo permite transmitir, que lo permite transportar también, ¿no? En segundo lugar, a lo que me refiero con más que libro y escritura, se trata de comunidades de sentido. Me refiero a que, que ahora se reafirma muchísimo más lo de las comunidades de sentido. Es decir, siempre la literatura ha funcionado de esa manera, las vanguardias, los grupos, los colectivos editoriales, etcétera, escriturales, ¿no? Siempre están en función a comunidades de sentido, es decir, gente que se reúne porque tiene afinidades, porque incluso tiene disensos, etcétera, ¿no? Entonces siempre, el libro todavía entonces sigue funcionando, o la digitalidad sigue funcionando como un aglutinador, ¿no? Entonces el libro sigue siendo un espacio que crea tejido social, como por ejemplo la Feria del Libro, ¿no? Entonces las revistas digitales, las páginas web de literatura, los blogs, etcétera, abonan en torno a eso, ¿no? Son comunidades de sentido, son grupos de escritores, de escritoras, de poetas, de lectores sobre todo, ¿no? Que se aglutinan en función de lo que estoy comentando, ¿no? Entonces ha vuelto de nuevo pues a hacer el libro, la lectura y la escritura, como ha vuelto a esa energía aglutinante de la comunidad de sentido, ¿no? En torno a lo que les comentaba, de más que escritores de libros hay productores de contenido, tiene que ver con lo primero y tiene que ver con una de las problemáticas que se plantean en esta mesa, ¿no? Que es precisamente que ahora el papel del escritor es más que un escritor, en tanto ese escritor canónico, esa persona ya, ¿no? En la atalaya, en la Torre de Marfil escribiendo, ¿no? En la oscuridad, o el escritor activista, tal, ¿no? En medio de la refriega política, ¿no? Ahora es otra cosa, ¿no? Ahora es un poco un escritor que hace mashup, que hace hibridación, etcétera, ¿no? Un escritor fragmentario, una escritora fragmentaria que experimenta, que está en múltiples lugares, ¿no? Es un poco un escritor anfibio, ¿no? Sí, pues está entre lo físico y lo digital, está en diferentes espacios y bueno, es más un productor de contenidos que un escritor de libros expresamente, ¿no? En ese aspecto creo que gana mucho la figura del escritor, porque va más allá de ser este fulano de tal o fulano de tal es escritora, publicó tal libro, no, fulano de tal ahora es el que lleva el blog tal, que está en Twitter, que tiene un contenido que se hizo viral, etcétera, ¿no? El número 4 que apunté es el lector ha vuelto a importar, y es que el lector atraviesa todo esto, porque ahora el lector está en esos otros espacios donde se orienta la lectura ahora, que no es solamente el formato libro, sino en las redes, es un lector activo constantemente en las redes, que comparte, que interviene, que es productor de contenido también, que cuestiona al autor directamente. Ya el autor no tiene que esperar que un crítico escriba sobre él, sino que inmediatamente le comente en una red social. Eso lleva al autor a replantearse las cosas o a discutirlas, etcétera, ¿no? Entonces
el lector ha vuelto a ser el centro, digamos, de la producción de contenidos, etcétera. Me parece que es una parte muy importante. Y lo último, que son los nuevos oficios o roles editoriales, que creo que ahora las editoriales tienen que pasar a ese otro lugar, ¿no? No solamente que sea una dependencia más de la editorial, sino que en todo caso sea, digamos, una parte independiente de la editorial, donde hayan nuevos roles. Por ejemplo, yo tengo aquí apuntado un call hunter editorial. Call hunter, ¿qué es eso? Es una persona que se encarga solamente de cazar tendencias, de investigar por internet, cuáles son las últimas tendencias en torno al libro digital, a contenidos. Tengo por acá un programador multitasking, una persona que pueda crear apps, desde crear apps de lectura hasta crear bots para descargar libros en Telegram, etcétera, ¿no? Ciberseguridad también, ¿no? Wikipedista, creo que ese rol editorial es muy importante, una persona que haga, bueno, las entradas de las autoras olvidadas por el canon machista, un wikipedista que haga también las entradas de los autores emergentes, los autores olvidados, etcétera, etcétera, ¿no? Un curador de contenidos literarios que es un profesional de la literatura, pero que le gusta las redes sociales, que las maneja, etcétera, ¿no? Y que se encarga, bueno, de curar, gente selecciona textos, reseñas para adaptarlos a diferentes formatos en redes sociales, ¿no? Un bloguero que hace críticas, que hace reseñas, que hace reportajes, que hace entrevistas, etcétera, pero es un profesional encargado de hacer blogging, ¿no? De estar al día con eso. Un community manager literario un poco casado con la figura del programador o del Kun Hunter, ¿no? El community manager también es un profesional de la literatura, pero que es community manager, ¿no? Porque sabe qué editoriales seguir, porque sabe qué escritores seguir, qué escritoras, ¿no? Qué comunidades de sentido hay en la red. También el planner literario, que es un planificador, ¿verdad? Que planifica los lives, que planifica los eventos, es decir, cómo se hace ahora una grilla en una feria de libros, ¿no? Eso es algo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Yo incluso escribí un artículo sobre una feria de libros digital cuando estaba comenzando la pandemia y bueno, qué bueno que se haya hecho la feria ahora de manera digital y que no nos quedamos atrás, ¿no? Lo otro es el editor, corrector y diagramador y diseñador de ebooks, ¿no? Una persona que tiene que actualizarse en esa materia y que tiene que estar ahí, ¿no? Cómo se hace un EPUB, cómo se hace un formato MOVI, cuál es el mejor formato, si se sale uno de los formatos, ¿no? La figura del influencer literario, por ejemplo, ¿no? Es muy importante, un booktuber, etcétera, ¿no? Y un estratega digital, creo que es muy importante, porque es una persona que cumple, digamos, esa tarea de evaluar los datos, las estadísticas, etcétera, y ajustar estratégicamente, ¿no? Digamos, hacia dónde va esa editorial digital, ¿no? Yo creo que estos son mis 5 aportes a la discusión. Espero les guste, les espero en mis redes sociales, ¿no? En @pisohipertextual en Twitter, @Miguel Antonio Guevara escritor en Instagram, y por supuesto los invito a revisar mi blog cuadernohipertextual.wordpress.com. Muchas gracias a la gente de la Feria del Libro de Caracas 2020 y bueno, invito a las lectores y los lectores a seguir atentos a la programación. Un saludo desde Mérida a todos los visitantes, lectores y lectoras de la Feria del Libro de Caracas 2020. Les invitamos a quedarse en su casa y conservar las medidas de salud necesarias para conservar, obviamente, su salud y la nuestra también. En esta oportunidad estoy compartiendo con dos poetas muy queridos, Miguel Antonio Guevara y Giovanina Rodríguez. Hablaremos sobre la escritura, la edición y la difusión con las nuevas tecnologías. Este tema lo veo desde el punto de vista de que el ser humano tiene una necesidad innata por comunicarse, es una necesidad inherente ya a la condición humana. Esa necesidad nos lleva a buscar formas nuevas de establecer vínculos con los demás. Es algo que está muy en el fondo de cada uno de nosotros y de cierta manera por eso nos hacemos escritores. Pero además nos tocó vivir un cambio de época, el surgimiento de la era digital en medio de un mundo lleno de contradicciones de todo tipo, sociales, económicas, filosóficas, políticas, etc. Todas estas contradicciones dotan a los textos de esta época de un carácter plagado de argumentos. Hasta en el poema más breve hay una forma de ver y concebir el mundo y ya no se ve como un mero efecto, un juego de palabras, sino de alguna manera como una declaración de principios también. En medio de esta nueva era, nuestra escritura se adaptó a esas nuevas formas de comunicación y, por supuesto, encontró nuevas formas de hacer el discurso, de construir
La gente comenzó también a vivir en las redes sociales. Ya no lo hacen con un nickname o un alias, sino con su propia imagen, su nombre propio, su personalidad, sus gustos, sus fotos, sus intereses, etc. El mundo del conocimiento, el mundo del saber y de la lectura, obviamente, del libro, tuvo también que adaptarse a este cambio y empezar a llegar a estos potenciales lectores. El cambio tecnológico nos obligó a los editores a migrar al campo digital como una posibilidad en un principio y luego como una obligación. Prácticamente quien no esté en internet no existe. Una editorial que no esté reseñada en las redes sociales o que no tenga un espacio es prácticamente una editorial aislada, ¿no? En la lógica del escritor de nuestra época, la escritura se desarrolla en constante comunicación con los lectores, como lo hace, por ejemplo, Indira Carpio. En ese proceso descubre temas, formas de ver, argumentos nuevos, que de alguna manera representan a su colectivo de lectores, aun cuando ella misma quizás no se lo haya planteado como una meta. Esta exposición del autor nos permite conectar con editores que correspondan a la forma, a la estética, a los temas que aborda cada autor, sin importar en qué lugar del mundo se encuentre. La línea editorial, la política, los principios y las formas de hacer de esas editoriales conectan y hablan de alguna manera de sus autores también. La edición, por su parte, tiende a ser un poco más visible y participativa. También procura la interacción con los lectores. Les coloca preguntas, juegos, propone formas nuevas de interactuar con ellos. La editorial de esta época busca hacer comunidad, sea que publique una revista, libros en físico o digital, o textos universitarios, por ejemplo, especializados, científicos. Una editorial sin comunidad en este momento es un grupo de personas aisladas del mundo, que al final publica porque sí. Todo este cambio tecnológico también ha sido posible gracias de alguna manera a las redes sociales y esas nuevas tecnologías, en especial en nuestro país, donde los blogs y las páginas web de contenido no habían sido tan necesarias para llegar a los lectores. Más recientemente, con la pandemia del COVID-19, por supuesto, toma mayor importancia estas tecnologías. Entonces, podemos pensar que en el mundo del libro no volverá a ser lo mismo. Incluso si volviéramos a los métodos más tradicionales, la necesidad de hacer comunidad no va a cambiar. La necesidad de exponer lo que se escribe, de recibir interacciones de los lectores, de llegar a los editores adecuados para nuestros libros. Todo esto ya forma parte del ecosistema libro. Las propuestas que surjan a partir de ahora deberán adaptarse a ese nuevo modelo, ¿no? El aporte de estas nuevas tecnologías, entre los principales que yo veo, por ejemplo, resalta el tema de la hipertextualidad. En Internet los textos se relacionan entre sí a partir de los fragmentos y los temas que tocan. Ya no solamente entre libros se pueden relacionar, sino incluso por fragmentos, por ideas puntuales. Siempre nos van a referir a otro autor que también está en Internet, que, como el caso de Javier Guedes, que escribe cuentos cuyos tópicos refieren a otros cuentos y a otros temas, y siempre nos invita a estar buscando, a estar en esa constante indagación. Al final, el lector también de nuestra época es un lector distinto, no es un lector que se queda solo con una obra construida, sino que poco a poco la va construyendo en su búsqueda. Menciono estos dos casos por mencionar algunos, pero la mayoría de los escritores de nuestra época están plagados de comentarios, críticas y opiniones de sus lectores. Y esas opiniones, esas formas, son las que nutren al final su obra también. Y, por supuesto, le dan una visión de lo que él está transmitiendo al mundo, de esa comunicación que es una necesidad. Les agradezco a todos por asistir a esta Feria del Libro y un saludo a mis compañeros Giovanina y Miguel. Muchas gracias.